Grabando entonces, comenzamos el programa piloto, un programa de conversación que todavía no tiene nombre. Yo soy Fernando Muñoz y soy el anfitrión de este programa. Vamos a presentar a nuestros invitados. Primero, Fernando Muñoz, que es mi hijo. Hola, hola, un gusto. Fernando tiene 16 años y va en tercero medio. Y nuestro invitado, segundo invitado, miembro del panel, es don Benjamín Contreras. ¿Cómo estáis, Benja? Bien, usted. Muchas gracias también por la invitación a este programa y ojalá que sea una conversación fructífera para todos. Bueno, gracias a ti por estar acá. Benja, tú estás en la universidad. Sí, estoy estudiando actualmente sociología en la Universidad Silva Enrique y voy en mi tercer año. Ah, qué interesante. ¿Cuántos años tenéis? 20 años tengo. 20 años. Ya, pues entonces la idea de este programa es que conversemos de actualidad, de cosas que están pasando, de política, ya para saber más o menos cuál es su punto de vista de las generaciones que, que me siguen a mí. ¿Ya? Entonces, partamos. ¿Qué novedoso han encontrado en esta semana? Esta semana, por ejemplo, es muy importante porque se sigue debatiendo el tema del retiro de los 10%, ¿cierto? ¿Cómo están informados de ese tema? Fernando, a ver, ¿qué sabes tú de este tema de los famosos retiros de los 10% de la AFP? Bueno, lo que sé es que el gobierno le ha puesto mucho hincapié a ese tema, ya que insisten en no liberar ese dinero a las personas, ya que literalmente es nuestro dinero y sería nuestro derecho poder sacar todo lo que nosotros queramos a un sin fines de lucro o en alguna emergencia o de algunos lujos, vicios que se podría hacer. Esa es tu percepción, perfecto. O sea, tú estás, obviamente, como muchos, a favor de que la gente pueda sacar su 10%. Exacto. Pero entiende cuál es la oposición del gobierno y de mucha gente, lo que se ha dicho, porque es una mala política, por ejemplo. Mira, lo que yo he escuchado y lo que he visto, que eh, por el tema de la AFP que podría producir un impacto negativo en el gobierno y en la parte de oposición, que yo creo que sería eso. Podría tener un efecto malo entre ese campo. Ya, pero entiendes que eso afecta a las pensiones de las personas. ¿Entiendes? Correcto. Benja, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué crees que el Bueno, gobierno sigue con esta intención de llevarlo al Tribunal Constitucional y todo este cuento? ¿Qué opinión te merece a ti? bueno, partiendo porque bueno, el gobierno avala y rectifica este sistema de pensiones que está actualmente en Chile y que, bueno, la verdad desde los años 80 que se viene instaurando y la verdad es que hay muchas personas y, bueno, han habido también muchas marchas, muchas manifestaciones respecto también al acabamiento, de cierta forma, del sistema de pensiones chileno. Y también el gobierno trata, bueno, de alguna manera de inconstitucionalizar o decir, a ver, aquí ya les dimos el 10% primero, entonces no le vamos a dar el segundo o el tercero en el primer caso, porque así fue para el segundo retiro. De hecho, el ministro del Interior estuvo peleado con los parlamentarios por este tipo de situación. Entonces, al fin y al cabo, lo que hace el gobierno, al mi parecer, es defender y rectificar este sistema de pensiones, avalándolo y haciendo que las personas que realmente lo necesitan, porque así partió esto como una necesidad de las personas en términos de pandemia por querer su dinero, de no hacerlo porque no les ayuda al sistema que ellos quieren tener dentro del país. Claro, sí es. Pues, hay muchas cosas que van escondidas en toda esta negociación. Pues no sé si lo tienen más o menos claro. O sea, de partida, la plata que hay en las AFP. ¿Entiendes más o menos cómo funciona el sistema de la AFP? Fernando, ¿tú cachai más o menos cómo funcionan las AFP?
Un poco, no he visto mucho el tema, eso sí. Básicamente, cualquier persona que tiene un contrato, ¿cachai? Cuando se le paga el sueldo, el empleador retiene una parte del sueldo y se las paga a las AFP, ¿cachai? ¿Y qué es lo que hacen las AFP? Juntan toda esa plata y la invierten, la hacen negocio, ¿cachai? Y toda esa plata que se junte con los años, que va generando utilidades, va generando intereses, ¿cachai? La idea es para que el pocito que nos junte crezca harto y cuando uno se jubile, termine de trabajar, reciba una pensión. ¿Cachai? Así funcionan básicamente las AFP. Y suena súper bonito, pero en la práctica no ha funcionado bien, porque depende de muchos factores, ¿cachai? O sea, la idea es súper buena porque antes había un sistema que era de reparto, que se juntaba ese porcentaje del sueldo, ¿cachai? Se juntaba, se hacía un pocito y se repartía a los pensionados del momento, ¿cachai? Pero no alcanzaba, nunca alcanzaba para que las pensiones fueran más o menos decentes, más o menos dignas. Entonces a alguien se le ocurrió que en vez de repartirlo, mejor lo vamos juntando y vamos haciendo negocio, ¿cachai? Lo invertimos en empresas, en acciones, ¿cachai? Y teóricamente es buena la idea, ¿cachai? Porque esa modalidad genera más plata que repartirlo así nomás. Pero ¿qué ha pasado? Que con el tiempo no ha dado tampoco el lado para rendir, ¿cachai? Entonces ahí viene todo el trámite, todo el cuento de que queremos mejores pensiones y toda la cuestión, ¿cachai? Entonces, por ahí parte como la base teórica del cuento, ¿cachai? Y lo otro que uno ha aprendido después es que toda esa plata que está en la AFP al final le sirve a los millonarios de este país para hacer negocio. Y esa es la otra gran cosa que tiene el sistema de la AFP, ¿cachai? Que los grandes empresarios de este país ocupan esa plata en forma fácil para hacer negocio. Por ejemplo, el dueño del Jumbo quiere hacer otro supermercado. Entonces va a la AFP y le dice, oye, necesito plata para hacer un supermercado, préstame plata. Ya, toma. ¿Cachai? Entonces se la prestan a bajo intereses, en buenos términos y así van haciendo su plata, van haciendo su fortuna. Entonces a ellos no les conviene que la plata de la AFP desaparezca. ¿Cachai? Entonces, ese es más o menos el rollo y todo el resto. Y más encima está el tema del Tribunal Constitucional. ¿Tú cachai, Benja, cómo funciona el Tribunal Constitucional? Eh, ¿Cómo ha sido como una traba para todos estos proyectos y qué opináis al respecto? Bueno, no solamente una traba para este proyecto, sino que también una traba o sea, no una traba, pero ciertamente este mismo gobierno se ha encargado también de no ser visto bajo la lupa del Tribunal Constitucional. O sea, si vemos, por ejemplo, Piñera desde el estallido social, podemos ver que Piñera se cuidó o se cuidó la espalda de cierta manera para no ser juzgado por el Tribunal Constitucional por las decisiones y también por la muerte de muchos de nuestros habitantes de Chile y también por las lesiones que tuvieron. Ah, Entonces, la ya, verdad es que es solamente uno más de lo que viene anteriormente. claro. Solamente no quieren ser juzgados, ciertamente, y quieren protegerse políticamente y para que las decisiones que ellos han tomado, que obviamente han sido ineficientes, no sean juzgadas, que al fin y al cabo eso es lo que no quieren. Ah, ya. Pero estáis confundiendo los términos, pues, Benja, porque el Tribunal Constitucional no tiene nada que ver con juzgar delitos, ¿cachai? El Ah, no, pues Tribunal obviamente. Constitucional es el que ve los proyectos de ley, ¿cachai? ¿Cachai? Es un tribunal, es un grupo de personas que revisa las leyes y que dice, ¿sabéis que esta ley va en contra de la Constitución, así que no puede funcionar? No sirve esta ley, se elimina. ¿Cachai?
Y esa es la amenaza que tiene, por ejemplo, que han tenido siempre los proyectos de retiro del 10%. ¿Has escuchado tú, Fernando, que dices, no, lo va a llevar el gobierno al Tribunal Constitucional? ¿Cierto? Para que no se apruebe ese proyecto. Claro, exacto. ¿Y por qué? Porque el Tribunal Constitucional, como te decía, revisa esa ley y la revisa en función de la Constitución. Si esa ley viola algo de la Constitución, el Tribunal Constitucional dice, no, esta ley no corre. Acabó. No existe. ¿Cachai? Entonces, ¿cuáles son los argumentos en que el gobierno como que se ampara por el tema del 10%? Porque en la Constitución dice que para temas de pensiones, para temas de seguridad social, solamente el presidente puede presentar proyectos de ley de ese tema. ¿Cachai? Y los proyectos de retiro 10% no lo ha presentado el presidente. Lo han presentado los diputados y los senadores. ¿Cachai? Entonces, ese es como el argumento más fuerte que tiene el gobierno, porque se defiende del tema del retiro de los 10%. Es complicado el tema, ¿cierto? Complicado porque hay Bastante. mucha gente que también lo necesita. Sí, pues eso es como lo más fuerte de todo. El tema de la pandemia dejó relucir que nosotros los chilenos no estamos tan bien económicamente como muchos decían. Y a todos nos sirve una ayudita. A todos. Sí, yo saqué mis dos 10%, pero al tiro. Yo pude sacar solamente el primer 10% nomás. Ah, tenía ahí un poquito ahí en la AFP. Sí, bueno, tenía un poco porque había trabajado en los 18 y 19 años, pero había tenido trabajos temporales por cierto tiempo, entonces igual ahí pude sacar un poco de dinero. O sea, todo lo que tenía ahí, Sí, pues todo lo que tenía, sí, al final y al cabo igual era menos de 1 millón de pesos lo que tenía ya. ahí Ah, guardado. ¿y lo ocupaste bien? Sí, lo ocupé bien para mi estudio, así que igual, bueno, fue una ayuda poca, pero ayudó, ¿cierto? De alguna manera. Sí, pues todo ayuda. ¿Tus papás sacaron 10%? ¿Hicieron su retiro? Sí, también. Mi papá sacó el segundo retiro y mi mamá solamente ha sacado el primer retiro nomás del 10%. Ah, bueno. Bueno, todavía tienen como una ahorrita. Sí. Qué buena, qué buena. Oye, yo quería preguntarle algo, así como trivial, así como general. Eh, ¿Qué les parece la política chilena? ¿Qué es lo que saben? ¿Cuál es el político o política que más a ustedes les cae mal? ¿Y cuál es el político o política chilena que les cae bien? A ver, me gustaría saber eso. ¿Qué les parece la política chilena? A ver, un comentario así en general. Eh, ¿Parto yo, Feña? Sí, Dale. adelante. Bueno, si hay Esto va a alguien salir que... en todo el mundo, así que ten cuidado con lo que dices. eh, bueno, la primera, la verdad es que si hay, o sea, no por decir un nombre, ¿cierto? Pero hay gente quizá desde la Revolución Democrática que personalmente siento que no han tomado el rumbo de este partido. ¿Ya? Antes, en mi colegio, ¿cierto? Había muchos militantes de este partido. Y eso igual ¿Ya? tuvo gran influencia en el centro de alumnos, actividades, porque al fin y al cabo, de alguna manera, el partido se apoderó, de alguna manera, del centro de estudiantes y el centro de estudiantes de los otros centros, o sea, de la directiva de curso y todo el tema. Entonces, en ¿De términos, la Revolución Democrática? sí, Bueno, ya. y de alguna manera los candidatos actuales de bueno, ahora Revolución Democrática, están de cierta manera ocupando a estas personas, o sea, es lo que yo vi personalmente, ocuparon a ¿Ya? esas personas para fines, a ver, como para más para acaparar a personas más que por un bien político o una política segura, no sé, por ejemplo, eh,
más en ese tiempo se preocupaban de llenar el partido, más que de llenar el partido con personas que estaban directamente asociadas y que pensaran también de cierta manera y se asociaban también al pensamiento del partido. Entonces, personalmente, según mi situación, obviamente, no me parece correcto el uso, ¿cierto?, de estos jóvenes para el uso de, o sea, para llenar las urnas quizás, o no llenar las urnas, sino que llenar el partido. Ya. Tuviste una cosa así como firma por firmar, da lo mismo, Sí, una cosa da así. lo mismo, y entonces al fin y al cabo, bueno, hubo personas que firmaron obviamente y que se dejaron llevar, pero no debería por qué ser así. No debería porque son, o sea, en ese tiempo igual algunos éramos mayores de edad, pero de cierta manera igual como que influyeron mucho y como que hubo mucha gente que se dejó llevar por el momento o por quizás por las lindas palabras, ¿cierto? Más que por un ideal propio. Dale. ¿De qué año estamos hablando más o menos? En 2018, 2019, más o menos por ahí, en los inicios. Yo me acuerdo que creo que recién estaba, 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 estaba iniciando el partido. Ya. Que hubo un momento fuerte de Revolución Democrática Sí, que juntó muchas firmas, pero fue para eh, el tema de la campaña de Beatriz Sánchez. sí. No, Como pero que esto eso fue fue antes, creo que fue para la misma conformación del partido, o por algo necesitaba, no me acuerdo el por qué, ya, pero de alguna manera necesitaban firma, necesitaban gente, que al fin y al cabo eso era lo que ellos pedían. ya, para formalizarse como partido. Sí. Ya. ¿Y no te gustó esa actitud y quedaste marcado así como que le hiciste como una cruz a mis compañeros de Revolución Democrática? No. No, pero en ese momento no me pareció porque juntaron mucho, o sea, éramos niños chicos quizás, entonces quizás, o sea, está bien, quizás, obviamente yo creo que comentó, quizás hay gente que se deja llevar por la política y al fin y al cabo está bien, Claro, pero usar a los niños o a la gente que recién viene cumpliendo 18 años, me parece un poco, quizá un poco excesivo, como quizá un poco desmedido. ya como que le falta un poquito más de fondo al tema, una cosa así. Eso, como un poco de fondo, quizás, no sé, hubiera sido más transparente que quizás, no sé, apoyar a la gente que quiere hacer esto y que realmente está interesada, quizás, pudiera hablar, invitar quizás al colegio, bueno, no directamente al colegio, porque igual el colegio no puede asumir tampoco un rol político en la situación, pero quizás una reunión afuera o quizás de otra manera, quizás. Eso es lo que estoy Ah, ya. diciendo, quizás. Haber hecho alguna, así como una asamblea, Algo donde le así, informaran más cosas, ¿cierto? sí. Mira tú, voy a pasar tu información ahí, a ver cómo pasa, vamos, van Esos a rodar algunas contactos. cabezas. ¿Y tú, Feña, qué es lo que ves en la tele? ¿Cuáles son jóvenes de los políticos? ¿Algún político que te llame la atención, para bien o para mal? ¿Qué tenés? Mira, como no se pueden decir nombres, de que después No, redactan digan eso. nombre, no va a ser que nadie te va a decir nada. O sea, lo que más me molesta, lo que más me cae mal, es esa gente que no tiene el sentido común a la hora de hacer un proyecto. No sé, o a la hora de aprobar o no aprobar un proyecto. No sé, voy a dar un ejemplo, como la ley Cholito, creo que era esa. ¿Ya? O la mayoría de diputados y toda la gente que quiso aprobar el proyecto la aprobó. Pero hubo gente que no quiso. Entonces yo me pongo a pensar, eh, los animales, ¿qué onda? ¿Son un objeto? No son iguales. Eso es lo que me causa repudio, que no pueden pensar en el lugar del otro. Claro. Mm. Bueno, tú A mí- entiendes que también esos proyectos tienen muchos detalles, ¿por cierto? Entonces, a lo Claro, mejor mucha gente puede estar a favor de la defensa de los animales, pero a lo mejor encuentra que un artículo a lo mejor no va bien con el resto, ¿cachai? Y puede ponerse por algunas cosas. también. Claro. Aunque a ti te gustaría que todo fuera unánime. O sea, hay proyectos y hay proyectos, ¿cachai? Claro. Pero
En temas de un poco de razonamiento lógico, eso es lo que a mí me molesta. Te da rabia cuando ves que hay como, no hay apoyo para ciertas causas, Claro. Mucho. gente que rechaza ciertas cosas. Mm. Sí, eso es un sentimiento bien común, ¿ah? De repente da rabia, pero de repente también hay que ponerse en el otro lado, ¿cachai? Como te decía, que a lo mejor hay proyectos que suenan muy bonitos, pero hay que verlo en el detalle también, También. ¿cachai? Es como lo que hace nuestro presidente, pues, ¿cachai? Que tira proyectos que suenan súper bonitos, que vamos a combatir la delincuencia, se va a acabar la delincuencia, pero vais viendo la letra chica y al final, no sé, pues, darle más armas a los carabineros, darle más facultades a los carabineros para que detengan a la gente, ¿sí? Eso se Claro. llama el, el- el debate político. El debate político. Pero sí se entiende, pues, y lo que tú sentís es lo que siente la gente con el tema del 10%. ¿Sí? Porque como te conversaba recién, la gente que se opone al 10% lo hace por una cosa que va más allá de la necesidad de la gente. Es como es algo como que va en el orgullo de esa gente, como oponerse por oponerse nomás. ¿Cachai? Mm. Es cuando le ponen, es como, Es no un sé si te equilibrio. acuerdas, Es un el año equilibrio. pasado, antes del estallido social, estaba un proyecto que se llamaba de las 40 horas. No sé si escucharon de ese proyecto. Eso de 40 horas de De trabajo trabajo. semanal. Claro. Sí, sí, sí. Claro, que actualmente trabajamos, se supone que por ley hay que trabajar 45 horas y había un proyecto que las bajaba a 40, ¿cachai? Ya. Entonces ese proyecto lo impulsó los comunistas, la Camila Vallejo, ¿cachai? Toda la bancada comunista fueron los que propusieron esa ley. Entonces el gobierno se opuso, ¿cachai? Se opuso a esa ley y estuvieron debatiendo y discutiendo, ¿cachai? Pero al final era una cosa no del detalle de la ley, sino era por oponerse a una ley impulsada por los comunistas, ¿cachai? Claro. Entonces llegó a un extremo que el ministro del Trabajo de la época propuso, no, que 40 no era bueno, que mejor eran 41, Claro, ¿cachai? oponerse por oponerse. Por oponerse, no, vamos a presentar un proyecto, pero en vez de 40 son 41, ¿cachai? Mm. Entonces, esa parte de la política es como bien triste de verla. Porque si lo veis un poco menos serio, es como una pelea de cabros chicos. De Sí, cuántos pues, dulces tiene más el así es, otro. así es, pues, así es, pues, y ojalá que cambie. ¿Notas que todos esperamos eso? Ujú. Así es. Tú ves estudiando sociología, tenés que ver mucho de temas de política, ¿cierto? También te metí en el tema. Sí, o sea, ¿O es una parte personal, nomás? o sea, ¿Qué parte de la sociología es? igual depende de lo que uno se quiera especializar, porque igual de alguna manera los profesores son libres, de alguna manera nos dan ciertas libertades al elegir qué queremos, qué fenómeno queremos ver y qué fenómenos queremos estudiar. O sea, si bien Ya, existen algunos ramos, no sé, po, estratificación y ciudad y migración, no sé, sociología de la educación, sociología de género, pero uno al fin y al cabo es libre de, de especializarse de alguna manera en base a las investigaciones periódicas dentro de los semestres para ver qué quiere estudiar. ya, bueno. ¿Y cómo te proyectáis a futuro? ¿Te proyectáis así en política, por ejemplo? ¿Te gustaría ser servidor Eh, público? la verdad es que sí, o sea, por un tema igual de vocación quizás, pero ¿Ya? más en el ámbito educativo más que en otro ámbito. O sea, sé que quizá igual está relacionada íntimamente la educación con la política, Claro, pero quizá me gustaría ser sí, servidor público, ya que igual, por ejemplo, no sé, veo el caso de mi mamá que igual trabaja en una municipalidad
y que realmente es una ayuda para la gente de la comuna en el rol que ella hace. Y Ya. igual me gustaría, quizás, según las herramientas que me entrega la universidad y mi carrera, poder hacer un cambio en la educación. Y al fin y al cabo eso es lo que a mí me gustaría hacer, porque eso es lo que también me interesa, me apasiona. Ah, qué bueno, así como de mucha ayuda a la comunidad. Sí. Qué buena, qué buena, te felicito. ¿Y tu hijo tenía alguna aspiración política? ¿Quería ser presidente? Más allá de presidente del centro de alumnos, no. Oye, los presidentes de centro de alumnos es como el principio de la carrera de los políticos. Sobre todo el tesorero. Oye, qué buena. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Del retiro del 10%, Sí, sí. estábamos hablando de los políticos, no te mojaste el potito con alguien en especial, no hay No, no, ningún, no. no se mojaron el potito con algún personajillo en, en especial. Para no hacer la entrevista tan larga. Entonces vamos por otro lado, algún político, a alguien que le guste, que le simpatice por lo que dice, por lo que hacen. ¿Hay alguien que usted, así como que confíen en él? Le guste cómo habla, cómo... La verdad es que personalmente no. La verdad es que personalmente, o sea, quizá hay algunas decisiones que son acertadas por algunos políticos, pero, pero como seguir a alguien, no, como que no me veo mucho siguiendo a alguien. Sí, yo menos lo mismo que Benja. Depende mucho y hay que verlo demasiado. Tendría que hacer un buen acto de persona y tiene que hacer una buena carrera para poder empezar a apoyarlo, por así decirlo, O sea, o inspirarse en eso. una buena carrera y también no chacrearse con esto también, Claro. de alguna manera, porque, no sé, pues hemos tenido a varias gente que han sido dirigentes estudiantiles en su tiempo y que a mediante también eso han subido en su carrera política, pero quizás cuando llegan al poder se chacrean con este mismo. Entonces, al fin y al cabo de ser una aspiración o seguir a alguien, terminan siendo como quizá no es la palabra decepción, Pero pero parecido, sí, la palomilla. ¿Ustedes siguen a políticos en redes sociales? yo personalmente no. No, yo tampoco. No están ni ahí. Pero se informan de política un poco, ven las noticias, ¿cierto? Sí, o sea, Sí, bueno, personalmente yo las noticias no las veo mucho yo tampoco. por un tema más quizá personal en varios términos, pero sí me informo por mi misma carrera y por quizás por las mismas, no sé, siempre estoy pendiente, por ejemplo, quizá en política educativa, en investigaciones también, que también son importantes. Ya. No siguen a políticos, pero siguen noticias en redes sociales, tratan de estar actualizados. Sí, Claro. Ya. ¿Y votan? Tú tenés 20 años, ¿ya votaste, sí, ya voté ya, o sea, Benja? No, sí, ya voté ya. O sea, votaste. bueno, fui a votar. Bueno, igual ahora Ya, estábamos esperando la votación, pero se programó, o sea, se aplazó, ¿cierto? Ah, mayo. claro, para mayo. Y en la elección pasada, Benja, quedaste con cola, quedaste bien. No, qué bien. Qué bien, y también quedé con un sentimiento bueno, ya que igual vi mucha gente joven como yo yendo a votar, ya que era igual algo quizá impensado en otro año, porque igual si Claro. vemos las votaciones anteriores, quizá era un segmento de la población, quizá más mayor por un tema ya cultural quizá, que votaba y por qué iba a votar y porque quizás para ellos era más una obligación que un deber, pero ahora este año no solamente se quedó en palabras en base a los jóvenes, sino que también varios jóvenes fueron a votar, entonces eso igual me parece importante. Bueno, ¿te gustó todo el ambiente de la votación de la prueba y todas esas cosas?
Sí. O sea, ¿sí? algo, aparte de ser algo nuevo, porque fue igual mi primera votación, fue algo gratificante ir a Y votar. esa fue tu primera votación, la de la prueba. Sí, la de ¿No la prueba. alcanzaste a votar en las presidenciales de No, no las alcancé. últimas? Ya, ya. Ah, igual buena tu primera votación, es algo Sí, tan especial como esa. histórico. Sí, po, sí, po, qué buena, qué buena. Oye, quería preguntarle a ustedes, eh, ¿qué les parecen las declaraciones que hemos visto de algunos candidatos? Ah, hablemos de los candidatos. Candidatos a la presidencia. A ver, Fernando, nómbrame 5 candidatos a la presidencia actualmente. A ver. Oye, esto parece prueba. Sí. Este, si no mal recuerdo, creo que se tiró a presidencia la Pamela Giles, si no mal recuerdo. Ya, O la, uno. Cast, o la Ya. no sé, no sé cuál de los dos. ¿Cuál de los? Eh, Cast, creo que fue Cast. Ya. Eh, ¿Se tiró la Beatriz Sánchez o no? No, No, esa fue la anterior. No, es que más de eso no me acuerdo. El Boric. Ya, 3. Vamos, qué pues. Wow, es que la última vez que lo vi como que no me convenció mucho los candidatos a la presidencia, como que era lo mismo de otro Sí, año. vale. Bueno, te doy una pista, la Vinta también. Ya, La y Cast también van de candidato. Esa te Dominicas. la voy a regalar. A ver, te falta uno, ¿eh? Vamos a ver. Uno que dicen que se parece a mí. sí, eso mismo le iba a decir. ¿En serio? Hoy no me acuerdo. Que no me acuerdo de los nombres. Si me hubiera acordado, lo hubiera dicho. Tiro. Ah, te falta investigar un poquito más. Bueno, Sí. 4 de 5. Daniel Hadwe. Daniel Jadwe. Ah, eso era. Informe semana, ¿viste? Ya, para la próxima semana tiene que hacer un repaso a Ah, todos los candidatos de la presidencia. históricos de Chile. Sí. Y no me pongáis en mono ese, póngame en uno y que bueno. Tú, Benja, yo creo que sabes más los candidatos, pues, así que no te voy a preguntar, te voy a preguntar qué te parecen los candidatos. ¿Te llenan? Como que no estáis ni ahí, ¿cómo veis la cosa? O sea, no me llenan personalmente ninguno. Igual iría a votar, Ya, pero personalmente no me llega ninguno y la verdad es que igual, si vemos un poco las cosas, yo creo que los candidatos presidenciales que vemos ahora ya estaban anunciados desde hace mucho tiempo. O sea, claro, había nada, quizás no en claro. el papel, pero por ejemplo, si veíamos las noticias, este año y el año pasado veíamos a Joaquín Lavín todo el día en las Todo el noticias. rato. Sí, Salía pues, hasta en es la que sopa. Lavín, su profesión es ser candidato Sí. presidencial. Veíamos a Jadwe por un lado, quizás siempre bajo la lupa del gobierno, siendo Claro. siempre ahí visto, eh, increpado también por las decisiones que ha tomado en su alcaldía. Quizás eso es lo que más se ve, quizás. Bueno, si vemos, por ejemplo, las noticias, podemos ver eso también. Igual hay Ya. algunos candidatos que no lo esperaba, por ejemplo, Boric, la verdad no esperaba su candidatura. Quizás esperaba otro candidato, quizás como decía el Feña, quizás la Beatriz Sánchez, quizás esperaba otro candidato por parte, o sea, no lo esperaba, pero creía quizás. Claro, es que era como lo lógico, o sea, todo el mundo pensaba que la Beatriz Sánchez iba a ser de nuevo candidata. Sí, Entonces se bajó y costó mucho que el Frente Amplio empezara a sacar candidatos, porque lo que pasa es que como está Jadwe tan bien posicionado, sí, pues, es el tema también. ¿cachai? Entonces, igual la idea es competir, ¿cachai? ¿Cachai? Pero si tenía Jadwe bien posicionado, si vaya a tirar a alguien del Frente Amplio, tiene que ser alguien power, alguien Sí, que le po. haga un poquito de collera más que Sí, sea. po, Y que sea conocido que también. se ha conocido también. Claro, no puede ser cualquier pelagato. ¿Y qué les parece ese lado del espectro?
Jadwe, Boric, porque no hablamos mucho de derecha porque ninguno de nosotros somos muy de derecha. Entonces, entonces no quiero perder mucho tiempo. ¿Pero qué opinan de ellos? ¿Qué saben de ellos? O sea, ¿Les llama la personalmente, atención? Jade, yo encuentro que, o sea, personalmente yo encuentro que igual ha tenido problemas quizás, en el sentido de que ha sido muy visto bajo la lupa siempre. Como que cada acción que él toma quizás es vista por el gobierno, porque literalmente al fin y al cabo es el gobierno también, que Claro, el dime y direte quizás, y quizás eso también ha bajado un poco el perfil del, quizás un poco la gente que ve noticias quizás y que también se deja llevar por esta, quizás ve, oye, mira, quizás, mira, yo le tenía tanta fe a este tipo, tal por cual, que quizás se iba a tirar a la presidencia y quizás mira lo que está haciendo ahora y quizás de alguna manera igual ha bajado un poco su apoyo. O sea, no lo puedo decir con cifras porque no hay cifras tampoco, pero quizás personalmente pienso eso. Y bueno, de Boric, la verdad es que, como dije anteriormente, no pensaba que iba a ser un candidato, pero de igual manera, quizás por su historia que ha tenido estos últimos años, también es un buen candidato por el partido. claro. Claro, tú sabes por qué Jadwe está tan bajo la lupa. Sí, por las decisiones que ha tomado respecto a la pandemia también. No, porque es comunista. Bueno, sí, pero, o sea, si vemos, por ejemplo, los ataques que se le han hecho partiendo por la cuestión de esta pastilla, este Claro, medicamento, y al fin y al cabo es como una persecución política por pertenecer a cierto bando, claro, por decirlo de alguna claro. manera. Si el problema que tiene él es un súper buen candidato porque ha hecho cosas, po, como alcalde, ha hecho cosas súper novedosas, súper interesantes. Ha demostrado que un tipo que políticamente es correcto, no se anda con cosas raras, la municipalidad la tiene ordenadita, pero tiene el gran pecado que es del Partido Comunista. Sí, pues. Y eso asusta a mucha gente. Mucha gente que tiene mucho poder, muchos recursos, mucha influencia. Entonces ahí está, es verdad lo que tú dices, que cualquier cosa, cualquier paso en falso que da, Sí, ahí ¡pum! está. Al tiro le tiran reportajes, investigaciones y todo el cuento. Entonces, ese es el tema. O sea, eh, la frase de que el próximo presidente de Chile lo más probable es que sea del Partido Comunista es algo que a muchos les duele y les asusta. Sí, pues. Básicamente por temas del pasado, por temas de la Guerra Fría, los comunistas con los capitalistas y los comunistas de la Unión Soviética, cosas del pasado. Del pasado. ¿Cachai? No sé si ustedes opinan algo así, han escuchado hablar de los comunistas y todas las cuestiones, qué cosas se dicen, qué cosas piensan sobre eso. O sea, partiendo por el golpe, o sea, en Chile, el golpe de Estado que obviamente estaba, no sé, supuestamente estaba mal el país, ¿cierto? Y fue una invasión literalmente del capitalismo a Chile por el modelo económico que se implantaba y que al fin y al cabo fue un ataque, pero la gente ve como que el comunismo trajo el mal al país y al fin y Claro, al cabo la derecha salvó al país de una situación mala, que al fin y al cabo ellos mismos habían hecho, porque, o sea, si vemos, por ejemplo, ahora que salieron o sea, unos antecedentes, unos archivos desbloqueados, podemos ver que literalmente Estados Unidos tenía una gran presencia acá en Chile y también por esas presencias fue la que el comunismo, o sea, el gobierno comunista de Allende no fue claro, atacado. Entonces la claro. gente, yo creo que desde ahí parte el miedo, ¿cierto? De tener otro gobierno así y que pase lo mismo, que obviamente no va a ser así, pero hay mucha gente, quizás más vieja quizás, que piense eso. Exactamente. Y están así que el gobierno de Allende no fue comunista, él era socialista, pero No, se sí, lo pero lo asocia a los tildaron. comunistas y todos los muchos nos meten a todos en el mismo saco. Entonces,
Mira, imagínate que yo por mi parte crecí en una familia en que mis papás son de derecha, entonces también crecí con ese cupo. O sea, los comunistas eran como lo peor que podía existir en el mundo. Que poco menos eran unos zombies, ¿no? Con metralletas, ¿no? Dispuestos a hacerte de todo, ¿cachai? Pero con el tiempo uno como que va quitándose eso, Estigmas, esos quizás. tabúes, ¿cachai? Y uno llega a la conclusión que igual le gustaría ver, sería bonito ver un país, un Chile con un dirigente comunista. Además, que Daniel Jadwe también es como joven, ¿cachai? Representa una forma de pensar más renovada que la de los viejos comunistas, Sí, ¿cachai? po. Porque distinto sería que fuera el candidato, no sé, un viejo así como que, que llegara de la dictadura, así, ¿cachai? Un dirigente viejo del Partido Comunista, a lo mejor uno podría pensar que podría haber cierta forma de comunismo antiguo, pero la forma de él de Jadwe, que es más joven, es más renovado, ¿cachai? Hace pensar que no, que el país no nos vamos a convertir en Venezuela ni en Cuba, ni nada de eso. Chilezuela. Que Venezuela, Así empezó Venezuela. Sí, empezó Venezuela. siempre es Venezuela. Ese Daniel Jadwe, pues Fernando, va a tener que empezar a averiguar un poquito porque probablemente va a ser su próximo presidente. Lo haré, lo haré. Ya. Daniel Jadwe es alcalde ¿de qué comuna? Recoleta. De Guayboleta. Ya, oye, ha estado bien entretenida la conversación. Ya estamos Sí. cerca del final. Pero para finalizar, me gustaría conversar un poquito sobre la Constitución y la Convención Constituyente. ¿Qué es lo que opinan de ese proceso? ¿Saben algo? ¿Saben poco? ¿Saben mucho? ¿Tienen esperanza? ¿Qué es lo que piensan de ese proceso? Ven, a ver, ¿qué opinas? Bueno, yo personalmente creo que igual el cambio de la constitución es necesario, partiendo porque la constitución tenemos hasta ahora se impuso en dictadura y han pasado mucho tiempo y quizás muchos cambios sociales, políticos, culturales que han llevado a tener esa constitución obsoleta, literalmente obsoleta. Pero Ah, también creo que si bien existe, o sea, debe existir un cambio constitucional, también tiene que existir un cambio en la reforma, quizá por una parte más de derecho del país, quizá una reforma legislativa también de alguna manera, una reforma procesal penal. No es tanto quizás solamente la constitución de alguna manera, la que, no sé, pues, por ejemplo, he escuchado a gente que dice que, no sé, pues, por ejemplo, que la constitución, no sé, va a cambiar la situación de los presos quizás, o va a poner menos años de prisión para cierto tipo de delito. Entonces, esas cosas no están dentro de la Constitución, si bien quizás exacto. pueden haber a ver, algunas nociones generales, ¿cierto? Pero no va a cambiar la situación de los presos, o no sé, de los años de prisión. Entonces, yo creo personalmente que podría venir un cambio también, o sea, de la mano, quizá un cambio constitucional y también un cambio en las reformas o sea, sí, en las reformas que tiene Chile respecto al derecho y todo el tema. Exacto. La constitución es la base, pero Sí, tiene que venir acompañada de leyes que hagan uso de esa base. sí. Perfecto. Fernando, ¿se va a candidatear a constituyente independiente? Depende, depende. Bueno, igual opino lo mismo que tú, Benja, pero primero tenemos que ver las nuevas leyes de la Constitución, si son aptas para su apruebo o no, porque de ahí depende todo esto. O sea, tú me dices que depende de la gente que salga electa para redactar la constitución. Exacto. Ya, ya.
Eso es súper importante. O sea, quienes salgan electos tienen que tener esa misma base de pensamiento que es la que tiene todo el mundo, pues el 80% de lo que Sí. estamos conversando acá, Y la gente que pidió una nueva constitución. la gente que pidió la nueva constitución. Bueno, porque también hay gente también de derecha que primeramente no quería el apruebo y quería seguir con la misma constitución y ahora se Claro, están tirando a constituyente. Entonces igual para puro es agarrar como, papita. es como un tiro, yo creo que es como un tiro de la cabeza votar por ellos siendo que no lo querían, porque al fin y al cabo ellos van a estar ahí también de cierta manera para impedir estos cambios constitucionales, po. La Claro. oposición, como La siempre. oposición. No, pues la oposición quiere cambio. El gobierno y la derecha quieren. Ah, no, sí, pero yo me refiero a la posición de estos sujetos que se quieren, o sea, que se candidatean a Claro. constituyente. constituyentes Ah, ya, siendo una cuestión derecha. de Sí, pensamiento. Sí, pues es que va lo que es lo que hablamos al principio, que estos fundamentos como la FP y todas esas cosas están amparadas en la Constitución, que fue una Constitución súper bien hecha, ¿cachai? Eso es lo que hay que saber. O sea, Jaime Guzmán, que fue el artífice de la Constitución, era un tipo muy inteligente, era un tipo brillante en la materia y hizo la Constitución para esto. O sea, para bloquear cambios, para impedir cambios, ¿cachai? Y lo hizo en forma brillante, ¿cachai? Eh, Fue hecha esta constitución para que no hubieran cambios muy bruscos, ¿cachai? Todo pensando de nuevo en el ambiente que había en los 70 y en los 80, la La Guerra dictadura. Fría, el comunismo y toda la cuestión. O sea, impedir lo más posible de que llegaran los comunistas al poder y que les suena. Ni todo su cuento. ah, ¿Cachai? De hecho, leí en una parte por ahí que la constitución estaba hecha pensando en que la derecha no fuera gobierno, siempre pensando en que la oposición fuera gobierno, ¿cachai? Porque históricamente Chile es un país de izquierda, ¿cachai? La derecha siempre ha sido un grupo menor, pero más organizado y con más recursos, ¿cachai? Entonces, la constitución se pensó siempre pensando en que lo más probable es que los gobiernos, después de la dictadura, fueran de izquierda. ¿Y cómo hacer para que, a pesar de que los gobiernos fueran de izquierda, no se realizaran muchos cambios en nuestra sociedad, en nuestra economía, y que no se perjudicaran, al final de cuentas, a los grupos que están detrás de todo esto, que son los grupos económicos, la famosa lista? Eso, pues, y espero que estén atentos ahí a las elecciones y todo eso. Bueno, sí, pues también hay, bueno, personalmente hay que ver por quiénes vamos a votar también, pues, porque el voto también También. tiene peso en todo lo que queremos. ya. ¿Tú, Benja, tenés tu voto listo para estas elecciones? Para constitucional quizás no lo tengo tan claro. Ya, ¿por qué? Bueno, hay muchos candidatos, Sí, hay obviamente. muchos candidatos por acá por el distrito, pero quizás hay algunos que me convencen, sí, pero quizás se apoyan en argumentos que quizás no son tan, para mí, personalmente no son válidos. No son Para, básicos. sí, son básicos quizás. Y para alcalde, eh, acá en San Miguel hay un tipo que se llama Felipe, no sé cuántito, ¿Ya? que bueno, es un profesor que se tiró, creo, como independiente acá en San Miguel. Voy a averiguar, porque no me suena un Felipe, no me acuerdo de un Felipe. O no sé, Alcalde. bueno, el tema es que lo tengo ahí, pero yo tampoco me acuerdo muy bien el nombre, pero sé que por él quizás vaya mi voto. Ya. ¿Y para aconsejarle? Para aconsejar, la verdad no creo, creo dejar un voto quizás nulo, quizás, porque la verdad es que hay pocos concejales que quizás se la jueguen. Quizás, por ejemplo, veo los consejos quizás municipales que hay ¿Mm? y no, como que no.
preferiría no darle mi voto a ninguno, quizá un voto nulo, en blanco, más que votar por alguien. Pero ándate por lista, pues. Busca una lista que sea más o menos cercana a tu pensamiento. Sí, yo creo que eso voy a hacer. Mm. Porque el sistema electoral también privilegia eso, pues, las listas más que los nombres. Sí, también. Bueno, y también quizá, bueno, esta va a ser mi única votación acá en San Miguel, porque ¿Ya? igual pretendo cambiarme de comuna. ¿Sí? ¿Qué no Sí. te gusta de San Miguel, no? O sea, no es que no me gusta algo, pero he vivido toda mi vida en San Joaquín y al fin y al cabo me siento más identificado con lo que soy allá y los cambios que se pueden hacer allá que quizá acá en San Miguel. Ah, ya, qué bueno. O sea, sería como un cambio vocacional. Sí. Ah, qué interesante, bueno. Me gustó el invitado que trajiste hoy día, Fernando. Bueno, Te igual felicito. cualquier, o sea, si también quiere este tipo de conversación, yo la verdad Disponible todos los miércoles. estaría feliz de poder venir a asistir porque al fin y al cabo es algo que quizás también por estos temas de pandemia no se ha podido discutir quizás porque no ha Sí. existido la posibilidad. Entonces igual, bueno, si en el futuro usted me quiere invitar, yo estaría feliz de poder venir. No, la invitación está hecha. O sea, la idea que quiero hacer es hacer un ciclo, unos 8 capítulos que se graben los días miércoles a las 9 de la noche, ¿cachai? Y si puedo contar contigo, bacán, pues. Yo feliz de poder venir y poder dar mi opinión. Ya, pues, te dejo comprometido entonces el próximo miércoles. Ojalá que me falta un cuadrito de llenar, que fue la Camila que no pudo venir porque estaba terminando su trabajo. Pero creo que como piloto estuvo bien. ¿Qué opinas tú, Fernando, cómo estuvo el programa? Todo muy bueno, mucha variedad, hartos temas que abarcamos y todas las opiniones que pudimos dar este episodio. Ya. ¿Algún temita para la próximo programa que le gustaría como conversar? ¿O improvisamos nomás? A mí me gustaría tratar el desempleo. Desempleo. Entonces, estaría bien. Ya, pues vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos arreglar el mundo. Me gustaría. También. Ya pues, ya pues, venga con su material preparado, con sus láminas, no. ¿Ya? Ya pues, Fernando, Benja, muchas gracias por acompañarme acá y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias a usted Por por la invitarme. invitación. Chau, chau. Chau, chau. Chao, chao.